activista de Bolsonaro empezó a ofender a la Iglesia Católica. ¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos rápidamente a revisar nuestra pregunta en Twitter para que participe con ella. ¿Es mera coincidencia que la creciente ola de agresiones y crímenes de odio contra sectores populares en Brasil ocurra cuando el candidato de derecha Jair Bolsonaro podría, según encuestas, ocupar la presidencia? ¿Qué se juega en las urnas? Brasil. El INU es una etiqueta que utilizamos y ha sido muy posicionada sobre la base de las movilizaciones de los últimos días contra este militar retirado, Jair Bolsonaro. Como cada 12 de octubre, hoy se conmemora además el Día de la Resistencia Indígena. En nuestro primer tema del día, justamente dedicado a reflexionar en torno a la fecha, le invito a revisar las agendas de países como Venezuela y Bolivia, donde se continúa promoviendo la inclusión de los pueblos originarios, en contraste con la realidad de naciones como Chile y Colombia, donde los derechos de los pueblos originarios son cada día más vulnerados. Le ampliamos. Durante esta fecha se pone de relieve la constancia, la lucha por su dignidad, la diversidad cultural y humana de los pueblos originarios. Aunque se han logrado importantes avances en diferentes países de nuestra región, los desafíos siguen siendo grandes si se considera que en América Latina hay, según la CEPAL, más de 800 pueblos indígenas con una población cercana a los 45 millones. Comenzamos el recorrido informativo con nuestros corresponsales. Lo iniciamos desde Venezuela con Luis Tavera. Luis, adelante. Te saludo a ti, la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur a esta hora. Hoy 600 movimientos sociales y 35 representaciones de pueblos originarios encabezan el Congreso de la Patria Capítulo Indígena como parte de estos avances que han tenido los pueblos indígenas de acá en esta nación suramericana. Los asistentes han resaltado la reivindicación que ha otorgado el gobierno bolivariano con respecto al reconocimiento de la cultura y a la integración de estos pueblos. Este congreso hoy es la clausura de este congreso, el capítulo indígena, para poder avanzar en los proyectos y presentar y discutir las ideas que estos pueblos originarios traen al presidente de esta nación suramericana, Nicolás Maduro. Cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Hoy culmina la Asamblea Legislativa y Popular de los Pueblos, pero además en el marco de la Semana de la Indignación y del 12 de octubre, el Día de las Luchas de las Comunidades Ancestrales, y justamente me encuentro con una delegada de La Guajira que hace parte de las organizaciones indígenas de Colombia. Regálanos tu nombre y por qué es tan importante para ustedes esta asamblea y este día. Marbel Vanegas, en representación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y pues es importante esta lucha porque nosotros como pueblos indígenas y como grupos minoritarios, como nos han catalogado, tenemos que reivindicar nuestros derechos y mostrar esas necesidades y las realidades que están pasando en nuestro territorio, como en La Guajira, que nadie ve, nadie dice, más sin embargo es como que decir, bueno, sí estamos aportando, pero realmente no se llega a las necesidades por las que está pasando el pueblo indígena y también las comunidades minoritarias. Y justamente todas estas comunidades le están elevando hoy un llamado al gobierno nacional, al gobierno de Iván Duque, para que escuche las peticiones de los territorios. Claro que sí, en estos 3 días de asamblea lo que se hizo fue como que trabajar cuáles son esas necesidades que tenemos y cómo nosotros podemos hacer en conjunto las peticiones al gobierno y decirle, estamos acá también nosotros los pueblos indígenas, porque no se está viendo lo que está pasando con nuestros dirigentes que los están asesinando. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es solo uno de los llamados que están haciendo las comunidades étnicas en Colombia, que van a elevar una petición formal al presidente Iván Duque para que los atienda. Aquí en Chile, los pueblos originarios ni siquiera tienen reconocimiento constitucional. Fue recién ahora que el presidente Sebastián Piñera anunció un proyecto en este sentido que ha sido ampliamente criticado porque va de la mano del Plan Araucanía, un plan de desarrollo que no está en sintonía con la cosmovisión de los pueblos originarios y particularmente del pueblo mapuche.
La marcha será este domingo a lo largo de todo el país, pero particularmente en Santiago. Va a ser bastante masiva, se espera la llegada de loncos y autoridades desde el territorio ancestral mapuche hasta la capital, porque particularmente este año ha sido de persecución para el pueblo mapuche, con condenas que han criminalizado aún más a dirigentes, por ejemplo, en el caso Luxinger Macay. Muchísimas gracias a nuestros corresponsales. Autonomía indígena en América Latina, reconocimiento y desafíos pendientes. Le explicamos cómo se llegó a este punto tras 500 años de exclusión. Al acercarse el año 1992, se propuso ante la Organización de las Naciones Unidas la proclamación del Año Internacional de los Pueblos Indígenas. La propuesta desbarató el empeño de España y otros países que en su momento fungieron como colonizadores como Año Internacional del Descubrimiento de América. Sin embargo, no se llegó a un consenso y no fue hasta 2002 que el tema salta de nuevo a la palestra. Con la llegada del presidente Hugo Chávez, el 12 de octubre dejó de celebrarse como el Día de la Raza, sino que se conmemora, se recuerda, se explica, se dice abiertamente que ese día inició el genocidio más grande que jamás haya conocido la humanidad. Bolivia se sumó a la iniciativa. Sus ciudadanos conmemoran desde 2011 el Día de la Descolonización, que anteriormente se llamaba Día de la Liberación, de la Identidad y de la Interculturalidad. En Argentina lo llaman Día del Respeto a la Diversidad Cultural desde 2010. Anteriormente se le denominaba igualmente Día de la Raza, recordando la fecha en que los colonizadores europeos llegaron a América. Finaliza el primer tema, le recordamos nuestra pregunta del día. ¿Es mera coincidencia que la creciente ola de agresiones y crímenes de odio contra sectores populares en Brasil ocurra cuando el candidato de derecha Jair Bolsonaro podría, según encuestas, ocupar la presidencia? ¿Qué se juega en las urnas, Brasil? Participe. Y a través de nuestra imagen del día actualizamos información sobre la cifra de afectados por el paso de lo que en su momento fue el huracán Michael, degradado a tormenta tropical posteriormente. En la mañana de este viernes se alejó del territorio estadounidense y pasó a ser un ciclón posttropical. Estando en tierra norteamericana, acabó con la vida de al menos 13 personas. Con estas imágenes hacemos nuestra pausa. Estamos de vuelta. Vamos a ver entonces las declaraciones de un participante de la marcha contra el candidato de derecha Jair Bolsonaro. La víspera, el objetivo de la movilización, unir al pueblo de cara a la segunda vuelta programada para el próximo día 28 y rechazar la creciente ola de violencia política que desde la ultraderecha comienza a generarse por partidarios de Bolsonaro. Sepa más de todo esto en nuestro segundo tema del día. Escuchamos las declaraciones. Porque él no. Nos movilizamos aquí para decir no. No porque él es un retroceso. Bolsonaro quiere eliminar todos los derechos de los trabajadores. Es prejuicioso, es racista y quiere armar al pueblo unos contra otros. Él quiere matar al pueblo. Él no quiere unir al pueblo. Él no quiere que Brasil se una. Él quiere que la gente se mate entre sí. Así que nos movilizamos hoy para decir el no. Sucede que hace pocas horas un representante del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra fue asesinado en el estado de Pará. Aloysio Sampaio fue asesinado con varios disparos en la cabeza dentro de su casa en la comunidad de Castelo de los Sueños. El crimen fue cometido por dos personas que escaparon hacia la localidad Nuevo Progreso. Sin embargo, una guarnición de la Policía Militar de Vila Isul logró capturar a uno de los sospechosos del crimen. De esto y más nos habla Nacho Lemos. Vamos, Nacho, cuéntanos más, por favor. Saludos, estudios. Un nuevo crimen en Brasil contra un líder de movimientos sociales. Aloysio Sampaio se encontraba en su casa durante la madrugada del jueves cuando recibió 3 tiros que fueron llevados a cabo por 2 personas. Una de ellas se encuentra detenida. Este suceso ocurrió en el estado del nordeste brasileño, en Pará.
y se suma ya un clima de diferentes ataques y de crímenes políticos. Recordando que en los últimos 10 días se registraron más de 50 ataques violentos por parte de apoyadores de Jair Bolsonaro contra miembros de partidos de izquierda, también crímenes homofóbicos y muchos contra mujeres brasileñas. En este sentido, un clima que preocupa a los defensores de los derechos humanos en el gigante sudamericano. Justamente hoy, Fernando Haddad, el candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevará a cabo el próximo 28 de octubre, se manifestó durante una misa celebrada en la periferia de Sao Paulo, en una región que ha sido en otros momentos récord en índices de violencia, Jardim Ángela, este barrio periférico de Sao Paulo, pero que hoy ha, a partir de políticas públicas, salido de esos índices negativos. Allí Fernando Haddad hizo un apelo a la paz en una misa que tuvo un especial foco en la retomada de la paz en Brasil. Fernando Haddad resaltó que, por un lado, las políticas en torno al trabajo y a la educación son la salida para contener este clima y para salir de esta situación política que vive Brasil. Además, resaltó que durante el día de ayer fue perseguido, su comitiva fue perseguida por un vehículo conducido por apoyadores de Bolsonaro, quienes además agredieron a miembros de la Iglesia Católica con los que se estaba encontrando Fernando Haddad durante su jornada de campaña electoral. Este es el clima que se vive en este momento en el gigante sudamericano. Fernando Haddad además convoca a Jair Bolsonaro a participar en los debates electorales, recordando que ayer no participó en el primer debate que se realizaría en televisión. Jair Bolsonaro, el candidato ultraconservador, y no presenta población suprema ante estos atentados que están cometiendo apoyadores del candidato de ultraderecha en Brasil. Entonces, este es el contexto, un clima político de aumento de la violencia en el gigante sudamericano. Estudios. Gracias, Nacho. Tenemos declaraciones del candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Vamos a escuchar lo que decía. Un activista de Bolsonaro empezó a ofender a la Iglesia Católica, luego que nosotros salimos de la sede de la Conferencia de Obispos, y este hombre empezó a decir, iglesia comunista, iglesia de gays, cosa completamente sin sentido. Y durante el trayecto hasta el hotel, en donde fuimos a hacer una colectiva de prensa, él nos siguió con una camioneta en alta velocidad e intentó interceptar el carro de nuestra comitiva. Llegó al hotel, volvió a proferir ofensas a la iglesia, pero luego fue contenido por el equipo de seguridad. El hombre instaba a nuestros miembros de seguridad para pelear, pero todos se comportaron de manera adecuada, sin ceder a sus provocaciones. Finalmente, él terminó desistiendo de seguir con las provocaciones. Le invito a repasar dónde y cuántos han sido los ataques perpetrados por seguidores del militar retirado Jair Bolsonaro. Desde la primera vuelta presidencial hasta este viernes se han cometido 51 actos de violencia, incluyendo el asesinato de Aloysio Sampaio hace algunas horas. La mayor parte de los casos se concentró en la región sudeste, con 33 víctimas, seguido de la región nordeste con 18 ataques. Siguen en orden descendente la región sur con 14 casos, la región norte con 4 ataques y finalmente la región centro-oeste con 3 ataques. Y tal vez usted se pregunte, ¿de dónde surge este nivel de violencia por parte de sectores de la ultraderecha? Ante este escenario, uno de los más recientes discursos del candidato Jair Bolsonaro es sumamente revelador. La policía civil y militar, al cumplir su misión, deberían ser condecorados y no acusados. Y yo quiero extender este principio hacia los buenos ciudadanos. Tengo un plan y espero que sea aprobado, para que cualquiera dispare en legítima defensa por su vida o la de otras personas, o en legítima defensa de su propiedad o la de otros. Cualquiera que rompa la ley necesita ser tratado como ejemplo, como en la legislación de los Estados Unidos, en la que los criminales lo son y punto. Estamos poniendo la inflexión en la violencia en Brasil, aplicando el principio de la gente buena. Espero que por sí solo o por sí sola llegue a conclusiones. Vamos a ver otros temas que también son noticias este viernes. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales.
Comenzamos en Perú con Jaime Herrera. Familiares de las víctimas de crímenes de derechos humanos y organizaciones de derechos humanos convocan a una nueva jornada de protesta el miércoles 17 de octubre contra la ley Fujimori. Otra más, la de Denise Herrera, Ecuador. 97 ciudadanos venezolanos regresan a su país bajo el plan Vuelta a la Patria. Este es el 6º vuelo que sale desde Ecuador hacia Venezuela. Seguimos repasando los tweets. Vea este de Ibai Arvideaza. La policía está examinando un teléfono móvil hallado junto a una de las 3 mujeres asesinadas para obtener información sobre el origen, identidad, trayecto y contactos que tuvieron las 3 víctimas. El móvil estaba encendido junto a un cuchillo de tipo militar. Eso se refiere al asesinato de 3 mujeres presuntamente migrantes en la frontera entre Grecia y Turquía. Otro tuit. Nayara Tardo, Palestina, viernes de la intifada del Quds. Así se denominó esta nueva jornada de la Marcha del Retorno, donde miles de palestinos salieron a una vez en protesta para reafirmar su decisión de continuar la lucha por la liberación de Palestina pese a recientes amenazas de Israel. Y vemos también el tuit de nuestro programa En Juego. En su primer partido como titular, la leyenda del atletismo Usain Bolt marcó sus primeros 2 goles como futbolista profesional en la goleada de 4-0 de los Central Coast Mariners sobre el Southwest United en un amistoso de pretemporada disputado en Australia. Ya ve, el multifacético Usain Bolt también en el fútbol. Vamos al tema en desarrollo. Nuestro tema en desarrollo nos lleva hasta Argentina. Se realizan diversas movilizaciones en rechazo al encarcelamiento de la dirigente política social e indígena Milagro Sala, quien cumple 1000 días de injusta privación de libertad. Nos actualiza Sabrina Roth desde tierra argentina. Saludos, Sabrina, cuéntanos. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. En el marco de los 1000 días de detención arbitraria de la dirigente social Milagro Sala, este mediodía el Comité por la Libertad de la Dirigente Social dio una conferencia de prensa con la presencia de dirigentes sociales, políticos y sindicales de distintos ámbitos, y allí dio a conocer un informe de la Comisión Nacional contra la Tortura, que viajó a Jujuy, que se entrevistó con Milagro Sala, con autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, también con autoridades, funcionarios del Poder Judicial y además con Mirta Rosa Guerrero, otra de las presas políticas de la provincia de Jujuy. Lo que determinó la Comisión Nacional contra una mayoría oficialista con que responden al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y a la Procuración Penitenciaria, es que el Poder Judicial de Jujuy no está cumpliendo con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre del año pasado y tampoco con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 5 de diciembre y que en el pasado mes de agosto, después de que Milagro fue trasladada al penal de Salta en una medida absolutamente arbitraria del juez Pablo Puyens Hermanos, por unanimidad la Corte Suprema ratificó que se debía dar cumplimiento a la medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señaló que se debía sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario en la residencia habitual de Milagro Sala, esto es en la localidad de Cuyay, en la capital jujeña, y no en el Carmen, donde se encuentra detenida. Por otra parte, el Comité contra la Tortura señaló que las condiciones de detención hoy de Milagro Sala tampoco se ajustan a lo que establece la normativa local. Cuando se otorga el arresto domiciliario, esto implica que la única restricción que tiene la persona privada de la libertad es la de no salir de la casa. En el caso de Milagro, además de las restricciones de las visitas, no más de 20 por día, solamente los martes, jueves y sábado, 4 visitas máximo por turno, y tiene un destacamento de la Gendarmería Nacional en la casa, más de 15 oficiales de esa fuerza custodiando la vivienda, cámaras de seguridad, alambre de púa perimetral, y todo esto es algo que la Ley de Ejecución Penal expresamente prohíbe, porque dice que en los casos de arresto domiciliario las personas deben estar custodiadas por el patronato de liberados y de ninguna manera por ninguna de las fuerzas de seguridad. En el caso de Mirta Rosa Guerrero, una situación muy grave que está sufriendo esta otra presa política, integrante también de la Tupac Amaru, fue operada 3 veces
de una cirugía abdominal. Sistemáticamente le negaron el arresto domiciliario. Tiene que volver a ser intervenida por cuarta vez y lo que expresó el Comité Nacional contra la Tortura es que se le debe otorgar el arresto domiciliario para que se garantice la recuperación. Volvemos con ustedes a Estudios. Muchas gracias, Sabrina. Vamos ahora a recordar la pregunta en Twitter y repasamos las respuestas. ¿Qué le preguntábamos al inicio del programa? ¿Es mera coincidencia que la creciente ola de agresiones y crímenes de odio contra sectores populares en Brasil ocurra cuando el candidato de derecha Jair Bolsonaro podría, según encuestas, ocupar la presidencia? ¿Qué se juega en las urnas, Brasil? Él y no. Vamos a ver una de las respuestas que hemos recibido. La derecha fascista, genocida y vendepatria de Brasil y de toda Latinoamérica hará todo lo posible por mantener su linaje. Estos ataques contra sectores populares solo buscan crear caos y descontento en los sectores populares. Está en juego la esperanza de un pueblo. Fora Temer, dice este GIF. Vamos a ver otra de las respuestas. Gracias, Miguel. Esta es de Guillermo. No es mera coincidencia la creciente ola de violencia en Brasil. No creo en lo más mínimo en esas coincidencias. Detrás está Bolsonaro, que carece de todos los valores. Sujeto inculto, xenófobo, bipolar, quizás quiso decir, siempre hago referencia a Bolsonaro. No debate con Haddad porque no posee argumentos. Gracias, Guillermo. Vamos a ver qué nos dice David. El plan de la derecha siempre será someter por la fuerza a los sectores populares. ¿Qué pensarán las estrellas del fútbol brasileño, Ronaldinho y Rivaldo oficial, de esta situación cuando ellos salieron de sectores populares y apoyan a Jair Bolsonaro? Muy interesante reflexión, David. Vamos a ver otra, la de Juan Camilo. Lo mismo pasó y sigue pasando a los líderes sociales en Colombia con la llegada de Duque. No es coincidencia. Así entonces están participando como Edwin. Sería ingenuo pensar que no. Esto responde al paso que viene dando el fascismo en el mundo. Se juega la paz y la democracia. Muchísimas gracias, Edwin, también a ti. Lo vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos el titulado Día de los Muertos, que no es un acto exclusivo de México, sepa, porque en Camboya también se conmemora. Durante 2 semanas, ciudadanos ofrecen dinero, comparten comida, oraciones y música hacia los espíritus de las almas de los familiares y amigos que asisten a ese acto. Con estas imágenes vamos a poner el punto final a este tema del día de viernes. Gracias a usted por estar con Telesur.